calculados en una progresión para sus unidades de entrenamiento genético en el uso de software y análisis de casos. Hoy ya van a ver el primer software, que es el más sencillo de todos, que es el Excel. Con Excel van a poder desarrollar este método, lo que es estimación de coeficientes de regresión a través del Excel. Yo vamos a estar ahora con la calculadora porque para el examen es con calculadora, pero ya en la vida con el Excel, que es un poco mayor cantidad de datos. Como le decía, ¿no? Ahí está, la ecuación de la regresión. Y en las observaciones, ¿qué es lo que hace el coeficiente de regresión? Que es una pendiente, ¿no? Que acerca, con esa ecuación de recta, lo más que se puede a cada una de las observaciones. Entonces, eso es lo que se hace con respecto a la regresión lineal. Nos permite predecir esta variable y en función de variables de variable X, ¿no? Que son las independientes. Por eso también se dice que se agrega una variable de respuesta y una variable negativa. También se dice de esa forma. Muy bien, ya conocemos eso. Ahora entramos a la parte de definición. Como en la clase anterior, vamos a ir de menos a más. De más facilito a más difícil. Así prepárense. En 1 y media de clase, si ustedes tienen preguntas, hagan preguntas. Aquí es donde justamente todo el mundo pregunta. En un grupo me preguntan, otro grupo me preguntan. Si tienen dudas, no me preguntan nada. Entonces, ¿qué cosa es heredabilidad? Definiciones hay varias. Vamos a ver en las siguientes diapositivas sobre las definiciones más. Pero la más, digamos, la más sencilla de entender o la más utilizada vendría a ser que la heredabilidad es la proporción, heredabilidad es la proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos. Repito, heredabilidad es la proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos. Entonces, si la heredabilidad es la proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos, ya sé que la heredabilidad, al ser proporción, es una fracción, es un porcentaje. Por lo tanto, la heredabilidad va entre valores de 0 y 1 o entre 0 y 100% si lo vemos en porcentaje. En decimales de 0 a 1, el porcentaje va de 0 a 100%. Entonces ya tenemos eso primero. Dice que es una proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos. Entonces, cuando dicen superioridad, que estamos hablando de diferencia con respecto a la media. Entonces, ya estamos entrando otra vez acá a hablar de lo que son las famosas variantes. Entonces, si nos dice la proporción de superioridad de los padres que transmitían los hijos, ¿se acuerdan que siempre en la parte de las varianzas había una que más me interesaba, que era la que se transmitía de padres a hijos? ¿Cuál era? La deriva, ¿no es cierto? Entonces, heredabilidad se denota así, por si acaso. Esta es heredabilidad, H cuadrado. Así se llama la heredabilidad. Esa es heredabilidad. Esto que es igual, una proporción, esta es la proporción de la superioridad de los padres, o sea, la parte aditiva que varía, la varianza aditiva, transmitida a los hijos, lo que yo veo en los hijos, varianza. Así se calcula la heredabilidad. Ahí sale otro término, ¿no? Heredabilidad es la proporción de la varianza fenotípica que es explicada por la varianza aditiva. Esa también es lo que podemos ver como término de heredabilidad. En términos más matemáticos, todavía falta como no todavía no. Ahora en megas. En este caso, cuando hablamos de heredabilidad, hablamos de proporción de la parte aditiva entre la parte fenotípica. Ahora, ¿se acuerdan que varianza fenotípica era la suma de dos cosas? ¿Cuáles eran esas dos? La genética y el ambiente, ¿no es cierto? Eso ya lo conocemos bastante bien, la parte ambiental. Eso es lo que vamos a ver. Pero en algunos libros o artículos van a ver que aquí le colocan varianza aditiva. Profesor, usted nos dijo que era la varianza genética fenotípica. Es cierto, se supone que acá debería estar la aditiva, dominante, epizática y aquí el ambiente. Pero de esas tres, la que más nos interesa es que era la aditiva, porque era la única que se transmitía de padres a hijos. Entonces, en la práctica, para facilidad de trabajo, cuando se cuantifica la fenotípica en base a estas dos, se utiliza no nada más la parte aditiva, porque es la que más me interesa. No significa que la dominante y la epizática sea cero, en este caso. Simplemente significa que la varianza de dominancia y la varianza de epistasis se meten al ambiente, se le considera como ambiente. Por esa razón,
seguramente ya han buscado para los trabajos de investigación en cerdos, han visto pues, valores de heredabilidad o de varianza, se van a hacer cuenta que la fórmula lo colocan así, ¿no? Fenotípica, aditiva y ambiente. No es que la dominante lipística sea cero, solamente significa que todo eso lo metieron a la parte ambiental. ¿Por qué? Porque es prácticamente irrelevante su cálculo y evitamos lo engorroso del cálculo y son valores muy chiquitos, así que simplemente lo meten todo al ambiente. Yo también hago eso, cuando hago mis artículos, todo lo meto al ambiente, no me preocupo por eso. Muy bien, entonces acá tenemos el cálculo de la heredabilidad. Esto se llama el cálculo de la heredabilidad en el sentido estricto. Hay otro valor de heredabilidad en el sentido amplio que no lo tocamos en este curso porque es más utilizado en el plan. Pero desde ya les digo, no lo vayan a confundir en los libros o artículos. En el sentido amplio es h cuadrado mayúsculo. Y aquí colocan la varianza genética, o sea, toda la parte aditiva, dominante, cristalina. Lo agregan todo en realidad. Entonces, por si acaso, ese es el sentido estricto. Y en el sentido amplio ya incluye toda la parte dominante y cristalina. Ahora bien, la heredabilidad, ¿para qué nos sirve? Pues algo muy sencillo. La heredabilidad nos permite cuantificar el parecido de padres a hijos. Es decir, si los padres pueden cierta cantidad, ¿cuál es la probabilidad de que los hijos produzcan también la misma cantidad? Pues ahí calculamos la heredabilidad. Cuando se está transmitiendo genéticamente, nos permite cuantificar esa cercanía de padres a hijos. Observen que estamos trabajando heredabilidad en términos de varianzas. Por lo tanto, recuerden que la heredabilidad es un parámetro genético de la población, no es por cada individuo, es de la población, porque está trabajando varianzas que son representativas de la población. Entonces, recuerden que heredabilidad es un parámetro genético de la población y hay heredabilidad para cada uno de los caracteres que uno puede evaluar: talla, peso, peso de huevo, producción de vellón, producción de leche, producción de grasa. Hay heredabilidad para todos los caracteres que uno desea evaluar y en base a eso seleccionar. Ahora bien, la heredabilidad es verdad, se calcula para cada uno de los caracteres, pero normalmente hay ciertos rangos de heredabilidad en ciertos caracteres. Por ejemplo, caracteres reproductivos tienen valores bajos de heredabilidad, van entre 0 y 20%. Entre 0 y 0.2. Así son los valores de caracteres reproductivos, valores bajos. Los caracteres de rendimiento, como por ejemplo producción de leche, peso de huevo, peso de vellón, tiene valores moderados, va entre 20% a más o menos 40%, más o menos por ahí van los valores. Y caracteres morfométricos, o de carcasa también, eso tiene valores de heredabilidad más o menos entre estos son valores superiores al 40%. Ya se consideran esos como altos, valores superiores al 40%. Entonces, en este caso, cuando hablamos de caracteres morfométricos como por ejemplo talla o longitud del animal o carcasa como rendimiento de carcasa, estos valores normalmente son superiores al 40%. En algunos libros o artículos van a encontrar otros rangos de valores muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto. Pero son más divisiones simplemente. Yo lo veo así de sencillo para que no sea difícil de entender. Ahora, eso es lo que hay en la mayoría de los caracteres, pero ojo, no siempre se cumple esto. Por ejemplo, seguramente habrán visto que en cerdos algunos caracteres reproductivos pasan del 20%. O sea, están por acá por el 30, 35%. En algunos caracteres reproductivos. Algo curioso, algo que normalmente no se ve en la mayoría de las especies, pero en cerdos sí ocurre eso. Entonces, como les digo, esta es una referencia, pero no es definitiva, no es algo que se mantenga sí o sí en todos los casos para todas las especies. Ahora bien, la heredabilidad nos permite cuantificar el parecido de padres con hijos. Nos permite cuantificar en base a ciertos caracteres qué tanto se parecen los padres, cuántos son los padres, y en base a eso pues, los hijos. Ahora bien, si eso es así, ¿qué nos convendría con respecto a los valores de heredabilidad de una población? ¿Qué me conviene? ¿Que el valor sea bajo o alto? ¿Qué opinan ustedes? Alto, ya, dicen alto por allá.
Sunar. Adelante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Valor alto o bajo? Ahí me dijeron alto. O depende. Depende del carácter que signo acá. Por allá alto, depende. Acá. ¿Qué opinan, chicas? Chicos. ¿Qué me interesa de la heredabilidad? ¿Alta o baja? Alta también. Depende del carácter también. Están 50-50. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, el carácter altura. Ustedes también lo pueden, digamos, comparar con su familia, ¿no? El carácter de talla altura, en animales o en humanos, tiene alta heredabilidad. Es un carácter morfométrico. Creo que la heredabilidad es cerca del 90%. Y creo que se han dado cuenta, ¿no? Cuando papá y mamá son altos, los hijos, es muy probable que también sean altos. Si los padres, papá y mamá, son de baja talla, los hijos normalmente también son de baja talla. O sea, hay bastante heredabilidad, ¿no es cierto? Es muy común en muchos de los casos. Ahora bien, si yo les digo que el carácter talla o altura del animal, cuerpo ganado de carne, tiene alta heredabilidad, 90%. Ok, es la heredabilidad del carácter. Y yo voy a parear a un papá con elevada altura, muy buena talla, y a una mamá con muy buena talla. ¿Cuál es la probabilidad de que los hijos nazcan con también una alta talla, una alta altura? ¿Cuánto le dije? 90%, ¿no? Hay un 90% de probabilidad de que los hijos también sean así. Entonces, si mi intención es mejorar talla, pues obviamente me conviene, ¿no? Porque sé que es altamente heredable y responde muy bien a la selección. Es una gran ventaja. Si les digo que yo tengo animales que papá y mamá son de talla baja, papá de talla baja, mamá de talla baja, si los apareo, ¿cuál es la probabilidad de que los hijos también sean de talla baja? 90%. ¿Los empadran? Si mi intención es aumentar talla, no los empadran, ¿no es cierto? Tiene lógica. Entonces se dan cuenta que alta heredabilidad me permite seleccionar a favor del carácter o en contra del carácter. Eso me sirve bastante. Imagínense, no soy con enfermedades, vayamos a enfermedades, ¿qué clase de cadera de perros? Supongamos que la heredabilidad es del 90% también. Si papá y mamá tienen displasia de cadera, ¿qué hacen ustedes? ¿Se empatan? Muchas dudas. ¿Están dudando de verdad? De verdad los empadres, los que están callados creo que lo van a empadrar, me parece. No los empadrar, bueno, se supone que no los empadraría porque hay mucha probabilidad de que los hijos también tengan displasia de cadera. Es posible. Entonces, ¿qué hago con esos perritos? Pues no los empadro, porque hay mucha probabilidad de que los hijos salgan con displasia de cadera. Genéticamente hay mucha probabilidad. Pero sorry, si la heredabilidad fuera 5%, o sea, bien bajita, bueno, ahí tenemos un problema. Porque si papá no tiene displasia de cadera y mamá no tiene displasia de cadera, genéticamente solamente puedo asegurar que un 5% de los hijos no lo tendrán, pero hay un 95% de ambiente que le puede proporcionar displasia de cadera. Entonces, por más que tú elijas genéticamente por evitar displasia de cadera, puede aparecer debido a que hay más efecto ambiental. Entonces es más difícil y hay más inversión para controlar la displasia de cadera. Entonces se dan cuenta, ¿no? Genéticamente es mucho más fácil porque simplemente compro un reproductor o simplemente escojo a los mejores reproductores que tengan mejor rendimiento y eso lo utilizo para que me dé crías. Es mucho más barato. En cambio, si hay baja heredabilidad, tenemos que ver en la parte ambiental, sanidad, higiene, control de plagas, hay cosas que tengo que invertir. Es más caro. Pues genéticamente es mejor la selección cuando hay alta heredabilidad. Responde mejor a la selección, ya sea para fijar un carácter o para eliminar el carácter o reducir lo que es contraproducente para los animales. Hay que tener en cuenta ese detalle. Ahora bien, si yo sé que este valor quiero que sea elevado, ¿qué debe pasar por la varianza aditiva para que este se eleve? ¿Subir o bajar? Es lógico, ¿no? Pero es indirecto, ¿no? Directamente proporcional. Este también tiene que subir. ¿Y qué debe pasar con la varianza fototípica para que este se eleve? Bajar, ¿no es cierto? Me están siguiendo, ¿no? Qué divisiones, ¿no? Colegio. Hay que bajar hasta acá, ¿no es cierto?
ahora vayamos al campo. El ganadero, el productor les dice, ¿sabe qué? Doctor, quiero que me ayude a subir varianza activa, porque yo sé que al subir varianza activa aumenta la efectividad y me favorece para mi proceso. ¿Ok? ¿Qué le recomiendan ustedes al productor? ¿Cómo incrementamos la varianza activa en una población? ¿Cómo incrementan varianza activa en una población? ¿Recuerdan cómo sacábamos varianzas aditivas? Al final de la clase anterior les dije al final del cachito cómo calcula la varianza aditiva en una población. ¿Qué hacíamos? Tiene que ver, ya. Ahora no fue el último de la clase de la semana pasada, lo último que es al final. Porque el objetivo era calcular la varianza aditiva, así se calcula la varianza aditiva. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? No, no va por ahí. No va por ahí exactamente. Algo parecido, algo parecido. Exacto. Varianza aditiva es el promedio de todos los valores de cría de la población. Por lo tanto, si los valores de cría de la población son altos, la varianza aditiva va a ser alta. Por eso piensa que si el ganadero no elija los mejores por fenotipo, concéntrese en calcular en cada uno de ellos su valor de cría y quédese con los que tienen mayor valor de cría, los demás no pueden vender. De esa forma incrementa el valor de cría promedio de la población y eso aumenta la varianza activa en la población. Otra opción, ¿de qué otra forma yo puedo incrementar variabilidad genética en una población? ¿Qué podría hacer para el toque en la ciencia de conclusión? Aumentar variabilidad. Puedo hacer. Incluso le puse el ejemplito del efecto promedio de la sustitución. ¿Qué puede hacer una población de animales para, al toque, lo más rápido posible, aumentar variabilidad? ¿Qué recomendarían ustedes a un productor, a un ganadero? ¿Ah? Ya lo dijimos, porque es lo que quería. Dijimos lo que quería. Pero aparte de eso, ¿qué más cosas? Piensen, estamos en la granja. Te preguntan, quiero que aumente la variabilidad genética en esta población. Una opción es seleccionar por valor de cría, eso ya está dicho. Otra opción. Ingresan nuevos animales. Correcto, que ingresen nuevos animales, eso refresca la sangre y aumenta la variabilidad. El ingreso de nuevos reproductores, esa también es una opción para incrementar la varianza activa. La otra opción, controlar los empadres para que justamente baje los casos de consanguinidad. De esa forma, justamente también la variabilidad. Otra opción, cruzamiento. Ahora mete nuevas razas. Eso lo hace por ejemplo en cerdos y en vacunos de carne. Mete nuevas razas para aumentar más la variabilidad todavía. Entonces, como se dan cuenta, hay varias opciones para incrementar la varianza aditiva. La fenotípica, ¿cómo la reduzco? Bueno, si yo quiero bajar la fenotípica, significa bajar en esta parte que está aquí. La activa ya no la toco porque estaba aquí adentro, esa no la puedo ver. Pero sí puedo bajar la varianza ambiental, esta sí la puedo bajar. ¿Cómo bajarían ustedes la varianza ambiental en una población? ¿Qué deberían hacer para bajar la varianza ambiental? ¿Ah? Descuidar el ambiente. Claro, si yo digo que quiero bajar varianza ambiental, estoy diciendo que quiero aumentar, mantener el ambiente uniforme. Se supone que a todos lo mejor que se puede y de manera parejita, ¿no? Para todos lo mismo y lo mejor. De esa forma reducimos la varianza ambiental. Por lo tanto, reduciendo la varianza ambiental, baja la varianza fenotípica y eso de acá permite que la heredabilidad se incremente. Ya con eso tenemos una opción para incrementar la heredabilidad. ¿El comportamiento creen ustedes que es heredable? Sí, ¿no? Es bastante claro que el comportamiento es heredable. Y es muy utilizado el comportamiento como método de selección en perros de caza, perros de caza deportiva, en perros guardianes o los perros policías, perros lazarillos. Se utiliza el comportamiento como criterio de evaluación. En vacuno de carne también se evalúa la docilidad
tranquilidad, porque uno quiere que el patrón de cambios sea pues bravo, ¿no? Quiere que esté tranquilo ahí para poder pues, manejarse bien en el desarrollo de su crianza. Aunque no lo crean, la afiliación política también tiene heredabilidad. Aunque no lo crean, yo he visto los títulos, afiliación política tiene heredabilidad. Felizmente es 10% de esto aquí. ¿Eso qué significa? Si papá es del APRA y mamá es del APRA, hay un 10% de probabilidad de que genéticamente el hijo sea del APRA. Sí, de verdad, es genético, pero 10%. ¿Eso significa qué cosa? Hay un 90% de efecto ambiente. ¿Eso qué significa? Póngalo al hijo a ver los discursos de Ala y va a ver cómo se convence para hacer la parte ambiental. Pero genéticamente hay una pequeña predisposición. Luego, con la genética es solamente 10%. Imagínate, no es un efecto significativo, y es más efecto ambiental. Acá tenemos algunos valores de heredabilidad en ganado lechero Holstein. Y ven acá que están los caracteres de producción, acá un carácter de fertilidad. Miren, acá la fertilidad tiene heredabilidad 5%, ¿no? Como decía, ¿no? Valores bajos. Carácter de conformación, de ubre y de morfometría. Ahí están los valores de heredabilidad en diferentes países. Ahora, fíjense un detalle. En Israel, Holanda, Estados Unidos, hay dos datos de Estados Unidos. Uno norte y uno sur. Reino Unido, ahí tenemos valores de heredabilidad de varios caracteres. Miren en producción de leche, heredabilidad en Israel 24%, pero en el Reino Unido es 47%. ¿Han ido a Israel? Creo que no. Pero sí he visto fotos y videos. ¿Cómo es el clima de Israel? Cálido, árido, calor en el día, frío en las noches, no hay forraje. Se tiene condiciones bastante favorables, una elevada presa ambiental. Entonces, ¿eso qué significa? Que en Israel existe un aumento de la varianza ambiental, por lo tanto, eso hace que aquí se incremente, y si se incrementa, va a bajar, ¿no? Es relación inversa. Es lo que pasa. En cambio, el Reino Unido, ¿cómo es el ambiente del Reino Unido? Allá en Inglaterra, en Escocia, ya podemos ir sin visa, por ejemplo, ya pueden ir a pasear. ¿Cómo es el clima en el Reino Unido? ¿Ah? Frío, es para encima, si lo pasas de burro, la onda que estuve allá, es feo ese clima. No huele bonito, ¿no? En este caso, el clima frío, húmedo, ¿no? Templado, en invierno hace bastante frío, a la vaca le encanta el frío, por ejemplo. 10 grados de temperatura para la vaca es perfecto. Es la temperatura en la que la vaca vive perfectamente. Y, obviamente, en estos casos tenemos un ambiente mucho más favorable, ¿no? Y si hace mucho calor, como en verano, junio, julio de Europa, le pasan un aire acondicionado, baño por atracción, todo lo ideal para que mantenga su buen ambiente. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La balanza ambiental es menor, lo cual hace que esté baja y por lo tanto también se incrementa la heredabilidad. Por esa razón ven acá que la heredabilidad es mayor. Entonces, como se dan cuenta, siendo la misma raza y siendo el mismo carácter, los valores de heredabilidad son diferentes. ¿En dónde habrá una mejor respuesta de la selección? Pues en el Reino Unido, para el carácter producción de leche, ¿no? Porque tiene alta heredabilidad, o sea, una heredad más alta que en el caso de Israel, casi el doble de Israel. Por ejemplo, estatura, miren la heredabilidad en Israel, 17% el carácter de estatura tiene de heredabilidad, bastante bajo. Pero dijo Asombrado que eso debería ser valores más altos, sí, es cierto, pero debido al ambiente, su heredabilidad es baja. Pero fíjate en Holanda, 62%, valores más altos. Justamente también es un clima ideal para el desarrollo del carácter de estatura. Tiene mucha mejor fuerza de la selección. Pues como se cuenta, tenemos acá ejemplo de cómo es que la heredabilidad puede cambiar de acuerdo al ambiente. Yo puedo tener ahorita un establo lechero donde hay una heredabilidad determinada en establo, y al costado puede estar mi vecino que tiene otra heredabilidad para la misma raza del mismo carácter. ¿Por qué? Porque el ambiente ha cambiado. Entonces, ya saben que el ambiente puede afectar acá y también la parte genética, ¿no? Porque
viendo acá una proporción entre la parte aditiva y la parte fenotípica. En el sentido estricto, mide la proporción esperada de las diferencias en rendimientos que son debidas a efectos genéricos aditivos. Eso que está acá es exactamente esa fórmula, ¿no? De ahí sale la fórmula de heredabilidad, ¿no? Varianza aditiva entre varianza fenotípica. Y como diferencias en naranja, porque justamente aquí medimos las diferencias como varianza. Como varianza las estamos midiendo. Entonces, la heredabilidad es la proporción observada de las diferencias fenotípicas, ahí está, diferencias fenotípicas, observables que son causadas por diferencias en el valor genérico aditivo, ahí está, valor genérico aditivo. Esta varianza de valores genéricos aditivos o varianza de valores de cría se llama también varianza aditiva. Varianza de valores de cría también se le conoce como varianza aditiva. Por ejemplo, ¿qué significa 60% de heredabilidad? Significa que el 60% de las diferencias observadas en el rendimiento podría estar relacionado a las diferencias en medio cognitivo y disciplinares para ese carácter. Eso es lo que estoy diciendo. Y ojo, eso poniendo en rojo podría, porque es una probabilidad. No es algo seguro. Siempre esto de acá va a ser una probabilidad de que tengamos que las diferencias en el medio cognitivo se transmitan a la descendencia. Y estas diferencias en la parte significativa que puede deberse al número de los genes policarácteres, o sea, caracteres poligénicos, gobernados por miles de genes. La frecuencia de esos alelos, ¿se acuerdan que vimos el PQ, el P cuadrado, el 2PQ? Y cómo eso afecta a la manera de población, ya lo hemos visto. Y la magnitud del efecto de cada alelo, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto que para calcular el valor de cría sumaban el valor de cada alelo, ¿no? Más 10, menos 4, más 10, menos 4, más 10, menos 4. Ahí está, la magnitud del efecto de cada alelo también va a influenciar. Esta parte que está acá ya la hemos visto la semana pasada, así que ya se entiende pues, la relación que hay entre esto con lo que viene a ser el cálculo de heredabilidad. Ahora, en términos de regresión, yo sé que a ustedes les encanta la matemática. Ok, entonces tenemos también el cálculo de heredabilidad en términos del coeficiente de regresión. Pero primero tenemos que saber qué es el coeficiente de regresión. Ya les dije que el coeficiente de regresión es el B, también llamado beta, B o beta, allí esos dos nombrecitos. Pero ¿qué es el coeficiente de regresión? ¿Qué me dice el coeficiente de regresión en estadística? Estadística sencilla y pura. ¿Qué me dice? ¿Se acuerdan? El coeficiente de regresión. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué significa? ¿Qué significa B en el caso del coeficiente de regresión? ¿No? Es la pendiente, ok. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo lo interpretas? Tú hallas B igual a 2. Entonces 2. Ya, claro, pero la interpretación, si yo digo que es 2, bueno, le tengo que sacar la tangente, para sacar la pendiente, el ángulo, pero es la inclinación del recto, su interpretación. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de regresión? Acuérdense, yo tengo acá variable dependiente y la independiente. Entonces el coeficiente de regresión me dice el cambio que hay de I en B unidades por cada unidad de cambio en X. Eso es el coeficiente de regresión. Me dice cuántos valores de B o cuántas veces en Y está cambiando B unidades por cada unidad de cambio en X. Por ejemplo, si B fuera 2, significa que Y aumenta 2 unidades por cada unidad de cambio en una unidad de X. Eso es lo que está diciendo. Ese es el B. El cambio que hay en Y por cada unidad de cambio en Y. Esa es la interpretación del coeficiente de regresión. En estadística sencilla, yo creo que se sabe esto. Pero miren cómo es en el caso de heredabilidad. Mide el cambio esperado en mérito genético aditivo por cada unidad de cambio en el fenotipo. ¿Se dan cuenta que es muy parecido a lo que es coeficiente de regresión? Es muy parecido a la definición. Mide el cambio esperado en mérito genético aditivo por cada unidad de cambio en el fenotipo. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros podemos calcular lo que es heredabilidad
heredabilidad a través de la regresión. Pero en este caso vamos a regresionar la parte que observo, la fenotípica de los padres y la fenotípica de los hijos. Ahora bien, ¿quién depende de quién? ¿El rendimiento de los hijos depende de los padres o el rendimiento de los padres depende de los hijos? Los hijos dependen de los padres. Entonces, ¿quién es I? Los hijos. Los hijos vienen a ser el I, los padres vienen a ser X. ¿Ya? Eso ya, anótalo bien, ¿no? Ponlo ahí, ponlo en posit, resáltalo, recuérdalo bien, ¿no? I, hijos, o Y, hijos, X, padres. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos heredabilidad? Vamos a ver acá algunos métodos para calcular heredabilidad. ¿A través de qué? A través de la regresión de hijos sobre ambos padres, regresión de hijos sobre papá o mamá, regresión de hijos sobre madres dentro de padres, y también están correlaciones entre medios hermanos, entre hermanos enteros y el famoso modelo animal, el cual es el más usado y recomendado. Y de estos tenemos modelos univariados con otro carácter, modelo multivariado, único multivariado de medidas repetidas de forma longitudinal en la vida terrenal, o el modelo mixto, que incluye todo esto para factores fijos y largos. No se asusten, no vamos a ver todos estos, solamente vamos a ver regresión hijos ambos padres, hijos papá o mamá y correlación medios hermanos. Solamente vamos a ver eso, ya, para hacerlo facilito. Este de acá es modificación de estos dos, una modificación. Y este de acá es cuando tenemos hermanos enteros, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de cerdos, de conejos, hay hermanos enteros. Y este de acá ya implica un cálculo matricial donde mete mucho la parte de parentescos y modelos animales que ya no nos damos ahorita tiempo para hacer eso, solamente estas tres que son las básicas que deben conocer. Este de acá es la más utilizada, pero ya cuando lleguen ustedes el curso de mejoramiento genético avanzado, que espero que pronto sea electivo, ya lo intenté primero, nadie se me reveló, no sé por qué, qué raro. Pero espero que una segunda vez lo abra y ya, ahí sí, la gente va a querer, pues, van a pelearse por el fútbol, para llevar mejoramiento genético avanzado. Dicho este paso, el curso tenía 2 viajes, recuerdo, porque teníamos que viajar para ver, pues, modelos, animales, Es la continuación de este curso. ¿Ah? Es la continuación de este curso. Claro, la hay que pasar el curso. Avanzado. Claro, y de octavo, noveno ciclo. Nadie se va a matricular, profe. Sí, pues. Pues que había 2 viajes que tenían programados para ver, pues, mejoramiento genético. Con viajes puede ser. ¿Ah? Con viajes se puede ser. No, ni una así, ¿eh? Ni una así. ¿Quién lo quiere? ¿Qué voy a hacer? Se la pierden ustedes, se la pierden. Entonces vamos a ver la primera, el primer método. Ahora sí, calculadoras preparadas. Vamos a ver sobre regresión de rendimiento de los hijos sobre el promedio de ambos padres. ¿Qué necesito para este? Para este necesito el registro de papás, el registro de mamás y el registro de sus respectivos hijos, ¿no? Necesito el registro, el rendimiento de papás y mamás. Ahí está, papás y mamás. Y de sus respectivos hijos, ¿no? Eso es lo que necesito. De este rendimiento de acá yo hago el promedio. Hacemos el promedio y eso lo regresiono con el de los hijos. ¿Se acuerdan que este es el promedio de los padres, es el X y este es el Y? Esta es la regresión que vamos a hacer. Entonces, lo que se hace en la práctica es regresionar el fenotipo de los hijos con respecto a la parte aditiva de los padres. Eso de acá como regresión ya conocida. Se hace la regresión, el famoso B, hijos-padres. Pero para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la formulita conocida de regresión. Esa es la que es estadística, pura, ¿no? Es covarianza entre los dos. Es la covarianza entre la parte aditiva y la parte fenotípica sobre la varianza fenotípica, que en este caso es de los hijos. Pero ustedes, como ya saben, covarianzas, ¿se acuerdan que el fenotipo a qué es igual? ¿Fenotipo a qué es igual? Aditivo más también. Ahí están los dos acá, entre varianzas fenotípicas. Como saben, covarianzas, este multiplica este de acá y este multiplica este de acá. O sea, que esto viene a ser covarianza aditivo-aditivo más covarianza aditivo-ambiente sobre varianza fenotípica. Ahí está. Pero ¿se acuerdan qué hacíamos nosotros cuando teníamos la covarianza de la parte genética y la parte ambiental en animales domésticos? ¿Qué hacíamos? La semana pasada lo vimos.
Acuérdense, todo el componente de covarianzas. Y con las covarianzas, ¿qué hacíamos? ¿Por qué se eliminaba? ¿Por qué le poníamos 0? Claro, ¿por qué 0? ¿Por qué el nivel de función era 0? Exacto, no por relación del ambiente para cada genotipo, ¿no es cierto? A todos lo de por igual. Por esa razón, animales domésticos, este de acá se va 0. Listo, me ahorra el problema, me queda solamente lo de arriba, que es la covarianza aditivo-aditivo. Pero esto de acá, como ya saben, covarianza de un valor con lo mismo me da varianza aditiva. Entre varianza positiva. O sea que esto es igual heredabilidad. Entonces, ahí está. Debería venir a ser regresión del argumento de hijos sobre el promedio de ambos padres. O sea, igual a B. Ya tenemos mi primera fórmula. Heredabilidad es igual a B. Así de fácil. Solamente tengo que hallar el coeficiente de regresión. Es lo único que tengo que hacer. Hallar el coeficiente de regresión. Y como ya saben, regresiono con X. Y serían los hijos. X serían los padres. Muy bien. ¿Hasta acá? Hasta acá ya tenemos cómo hallamos heredabilidad, que viene a ser a través del coeficiente de regresión. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver si se entendió. Por si acaso, si no saben usar su calculadora científica, aquí está la fórmula para calcular B. Ahí está, covarianza entre varianza. No creo que la utilicen porque creo que todos tienen que calculadora científica, pero el que quiere trabajar más, media hora en el ejercicio, bueno, ahí está la fórmula, ¿no? Pero dudo que la utilicen. Creo que la mayoría tiene ya su calculadora científica. Ah, me olvidaba. Siempre cuando calculamos la heredabilidad, siempre va con más o menos una desviación estándar para ver los rangos de la heredabilidad. Entonces, para calcular esa desviación estándar de la heredabilidad, debo calcular la varianza de la heredabilidad. Porque de esa varianza le saco su raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar de la heredabilidad. Por lo tanto, para calcular la varianza de la heredabilidad tengo esa fórmula fácil de memorizar. Ahí está. 4 veces 1 entre n menos 2. ¿Qué cosa será n? N viene a ser el número de pares de datos. ¿Se acuerdan que tenemos datos de padres con hijos? Padres con hijos, padres con hijos, padres con hijos. Entonces, ese par de datos es el n. El s cuadrado ahí es la varianza de los hijos. S cuadrado de ahí es la varianza del promedio de los padres. Y el b, que es el coeficiente de regresión que se calcula, pero se eleva al cuadrado. Es este b que lo elevamos al cuadrado. Reemplazo todo eso y luego le saco su raíz cuadrada. Le sacamos raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar de la heredabilidad, o también llamada error estándar. Si lo ven como desviación estándar o error estándar, las dos son sinónimos. Aquí es igual. Error estándar de la heredabilidad es lo mismo que decir la desviación estándar de la heredabilidad. Bien, entonces ya tenemos ahí cómo calcular la heredabilidad más o menos su desviación o error estándar. Ya tenemos ahí para aplicar el valor junto con su rango. Muy bien. Entonces vamos a ver si quedó claro con esto. Ahí está un primer ejercicio. Acá tengo datos de conejos de la raza Nueva Zelanda y se tomaron datos muestrales de peso en la edad de mercado a los 73 días. Ese es el carácter, peso en los 73 días. Tengo datos de progenitores, que es de acá, es el promedio de los padres, ahí está, el promedio de los padres, que es el X. Y los gazapos de esos padres, ahí está, el promedio, que viene a ser el Y. Tengo 8 pares de datos, 8 pares de observaciones. Muy bien, me piden hallar la heredabilidad y su error estándar. Acá está la fórmula para calcular la varianza de la heredabilidad y su raíz cuadrada me da el error o expresión estándar. Y para hallar heredabilidad, ¿cómo calculo aquí heredabilidad? ¿Qué debo hacer? Hallar el coeficiente de regresión. ¿Correcto? 5 minutos. A ver, alguien coeficiente de regresión acá. El que no sabe usar calculadora científica me dice ahora para ayudar. El que no sabe usar una calculadora científica, ahora
Lo que ya manejamos, a ver, calculen el coeficiente de regresión. Sí, sí, calculador. Dos variables. Ya, acá coloquen aquí. Coloquen X sobre Y. Igual que lo tengas, te calculas el coeficiente de regresión. Así. Ah, ya contigo. Ahora te pide los datos. X. Deja todo, empieza para hallar el coeficiente de regresión. Se dedicó hasta ahí. Profesor, ¿Cómo? Sí. 14. Regresión es el 2. ¿Me decías? debemos utilizar esta ecuación. No, tienes que en la calculadora colocar los valores para hallar el B. Ah, no tienes calculadora. No, pero más. No, no es científica, no se puede ver ahí. Tiene que ser calculadora científica. A ver acá. ¿Quieres los datos? Ya. Ah, qué imbécil. Ya, salió. 0.9. Ese es la y B el que ha tenido como y ahí está, ¿no? Esta vez, 0.6. ¿Qué viene a ser la ¿Salió? Ya está. Ahora. Serie para Profesor, profesor. Dime. Ya está. Es una aplicación. Ya, modo, Ya. start. No, dale clic hacia otro lado. Ya. Modo, ya, estadísticas. Estadística. Ajá, ahora, Está. A más BX. Ajá, eso. Ya, ingreso los datos. Ya está todo. Ya, ahora vamos a hacer. Ya ver. Ese es el B. Ahí está, el B. Por acá. Ya está.
Puedes sacar la de X. ¿Cuánto? No, pero ese es primero después Lo mismo. Ya. Tienes que utilizar esta comunicación. Profe, Ya tienes no N, tan. que vale 8. Tienes acá ese cuadrado de Y y ese cuadrado de X, que acá te lo estoy dando. También lo sacas de la calculadora. Y el B es 0.6. Reemplaza y obtienes 0. Con la calculadora lo que haces es sacar esto. Como ya tienes los datos, puedes sacar acá. ¿Te salió? ¿Te salió? te salió. He llenado los datos. Sí, Oye, primero igual. te pide sumar todos. Y ahora, ¿pero cómo hago? Puta madre, no. Puta madre. Ah. Lo mismo para allí. Se salió todo. Se eliminó todo. Madre, ¿por qué? Sale acá, 0.5. Ya, hace. Ahora 2. Ok, chicos, ¿les salió, no es cierto? Bien. Profesor, pero ¿cómo? Ya lo llené yo. No escuché nada. No, pues entendemos cómo. Modo estadísticas. ¿Qué pasa? Modo estadísticas. No, algo está fallando acá. Profesor, ya, mira, ya lo puse ya. No sé por qué se volvió en fracción, pero está bien. No, los lo pasa, datos. no importa, igualito Ya, están. ¿cómo Con qué el hago? SD pasas después. Ya. Ya, ahora te vas a calcular, calc. Ah, no, no es, ¿no? Función no soportada, dice. No, entonces, a ver, ese de acá, del modo, No, pues no. así. Ya está. Sino que se había. ¿A otros les ha salido? ¿Cuál era? Era calcular. Ya, Así, pero yo no quiero. calcular. ¿Qué? Posible. Se va a estadísticas. Claro. Muéstrame. ¿Qué pasó? ¿Se En fue? frecuencia creo que tenemos. Eso lo puede hacer en la computadora. Debe haber una También. calculadora científica ahí. Claro que sí. ¿Qué pasó? No se fue. No sé, fallo. Sí. Chaval. Ah, era Chief está de esto. Ah, ya. Sí. Algo regresión. Ahí está. Ve. Profesor. Es Shift 1 calcular regresión. Shift 1 calcular regresión. Ahora regresa. 1 más 1 y calcula. No es el modo.
No, cuando haces el modo estadístico, ingresas los datos. Y luego, cuando terminas de ingresar los datos, pones Shift 1 y calculas la regresión. No, pero si no sale, mira, cuando ponemos modo. Ya, estadístico. Ya. Ingresa 2.20 y pones igual. ¿Modo igual? Sí. Entonces, ya hemos calculado el coeficiente de regresión. En este caso, el coeficiente de regresión es 0.696. Y como el coeficiente de regresión es heredabilidad, entonces la heredabilidad va a ser 0.696, como está acá. El error estándar sale primero la varianza, sale como en la fórmula, sale este valor y luego su raíz cuadrada nos da el error estándar de 0.3485. Acá les doy por si acaso la varianza de x y de y. Esto, como en algunos nos dice, también sale de la calculadora, eso no se lo da en el examen, sale de la calculadora. Pero obviamente, como ya tienen los datos, solamente comienzas a llamar, llamas a b, llamas a varianza de x, la varianza de y, simplemente llamas a esos valores. Cuidado, estos son datos de muestra. Cuando vean ustedes dato muestral, trabajo las varianzas muestrales. Cuando no le dice nada o cuando dice población, aquí se calculan las varianzas poblacionales. Son diferentes, ¿eh? Tengan mucho cuidado con lo que se les dice en el enunciado, si son una muestra o si son datos de una población. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya hemos visto este método. Segundo método, la regresión de rendimiento de los hijos sobre uno de los padres. Aquí ya no tengo información, por ejemplo, de mamá, tengo solamente información de papá. Y en este caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos información de papá, que es su registro, y el registro de sus hijos, de ese papá. Entonces, obviamente, se mantiene lo mismo, ¿no? El X es el papá y el Y viene a ser los hijos, porque los hijos dependen de su papá, su rendimiento. Entonces, lo que se hace acá es calcular la regresión de rendimiento de la progenie sobre el promedio de rendimiento de uno de los padres. En este caso, hacemos papá. Y en realidad es más confiable trabajar este base hereditaria tomando en cuenta al papá. Ahora, la pregunta es: ¿y por qué no la madre? ¿Por qué utilizamos a la madre para calcular esta regresión? Porque sencillamente hay efecto ambiental maternal. Supongamos que tenemos una marrana, tenemos una marranita. Y la marrana va a alimentar a evoluciones desde que nace hasta el destete. Y imaginemos que yo quiero calcular la heredabilidad de peso al destete. Muy bien. Nacen los lechones, la mamá los cuida, los protege, les da leche, les da calor, los separa si se pelea, le da amor en madre, le da todo ese ambiente al lechón hasta el destete. Cuando regresiono peso del destete de los lechones y peso del destete de la madre, va a salir un valor de B, va a salir. Pero recuerden que hay mucho efecto ambiental ahí. Es mucho el ambiente que le proporciona a la madre. Por ejemplo, todo lo que le mencioné, ¿no? La leche, el calor, el cuidado, lo cual hace que ese valor de B en realidad tenga un sesgo ambiental de la madre. Hay un efecto que tuvo la mamá ahí. Entonces, el parecido es genético, no es tan genético, porque hay un efecto mamá. En cambio, ¿qué ha hecho el papá? El papá, nada, ¿no? Dio el espermatozoide y ahí quedó, ¿no? Entonces, cuando hacen la regresión entre hijo con papá, el parecido es netamente genético, no hay un efecto ambiental en el individuo. Netamente genético el parecido. Entonces, por esa razón es que se utiliza mayormente el papá. Pero ojo, mucho cuidado, es en los casos normales. Hay otros casos en donde el papá tiene tiene un cuidado igual o más que la propia madre. ¿En qué ejemplos? A ver, ¿en qué ejemplos de especies el papá cuida igual a la mamá o inclusive más que la mamá? ¿Ah? El azúcar, el ave, el pingüino, gavitos de mar, el papá lleva los huevos, ¿no es cierto? En aves se ve muchísimo, en peces también. ¿Se acuerdan de Nemo? El papá cuidó a Nemo, porque no fue la mamá. Bueno, fue por otros casos, pero en este caso lo que vemos es que en algunos casos es el papá que emite un efecto ambiental.
Entonces, cuidado con los enunciados, fíjense bien la especie. Si hablamos de conejos, vacas, alpacas, ovejas, mamíferos, hay un tema más muy. Pero cuando son otras especies, ya la cosa puede cambiar. Entonces, esa es la razón por la cual normalmente no se usan armadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la regresión. Aquí hallamos la heredad comparando el rendimiento de la progenie con la del papá, o sea, uno de los padres, en este caso el macho. Igual hacemos como en el caso anterior, hacemos la regresión, hijos, fenotipo, hay igual papá, no la tiene, porque no es papá. Ahí tenemos covarianza entre varianza fenotípica, y acá tengo varianza aditiva entre varianza fenotípica, pero miren que aquí coloco un medio. ¿Por qué coloco un medio? Porque solamente está papá, o sea, aporta la mitad, no están los dos como en los otros casos. Entonces acá coloco un medio. Entonces acá tenemos un medio de la heredabilidad, que es igual a B. El 2 pasa multiplicando. Heredabilidad es igual a 2 veces regresión del rendimiento de los hijos sobre el rendimiento de papá. Entonces, ahí está nuestra segunda formulita. En este caso, heredabilidad es igual a 2B. Listo. Ya está. Ya tenemos las dos. Heredabilidad es igual a B cuando tengo el promedio de ambos padres, o es 2B cuando tengo datos de uno de los padres. Para esto, ahí tenemos un ejemplito que lo vamos a hacer en la práctica en realidad para que ya no nos vaya a hacer todo el tiempo. Acá tengo peso niño del papá, peso niño de los hijos. En este caso, recuerden que heredabilidad es igual a 2B. ¿Cuánto sale B en este caso? Lo que lo tienen que calcular la científica. Ahí está la formulota. No sé quién lo quiere hacer, pero lo tienen que calcular. De aquí calculo lo que es el B. En este caso, el B sale 0.2428, si no me equivoco. 0.2428. Pero como es por 2, solamente el dato de papá, por 2 me da 0.49. La heredabilidad va a ser 0.49. Acá tengo las varianzas de X y de Y para calcular el error estándar con esa fórmula. Y el error estándar me va a salir, ahí está, esta es la varianza, de la raíz cuadrada, me sale 0.75. Subo error estándar o desviación estándar. O sea que la heredabilidad va a ser 0.49 más menos 0.75. Los rangos. ¿Cuánto es 0.49 más 0.75? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Sumen. 0.49 más 0.75. 1.3. 0.49 más 0.75 me da 1.24. ¿Y cuánto es 0.49 menos 0.75? Menos 0.26. Entonces, estos son los rangos de la heredabilidad. Ahora, pregunta. ¿La heredabilidad puede pasar de 1 o 100%? No, les he dicho, no es una proporción de la aditiva sobre la aditiva más ambiental. No puede pasar de 1. O sea, debería ser entre 0 y 1 o entre 0 y 100%. Una heredabilidad puede ser negativa. ¿Por qué no? Ahí sí, no. Será al revés, ¿no? Serían los hijos que heredan los padres en este caso. Pero matemáticamente, ahí está. ¿Por qué una heredabilidad no puede ser negativa? Está al cuadrado. Por eso. Está al cuadrado. Y saben ustedes que cualquier número al cuadrado siempre es positivo, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos acá que los valores están fuera del rango normal. ¿Y esto por qué ocurre en ese ejemplo? Porque los datos no son suficientes, tengo muy poquitos datos. Con 10 u 8 pares de datos no hago nada, ¿no? Con eso, miren, con 10 datos o pares de datos tengo 0.75 de error, que es muy alto. Con 100 ya bajé a 0.22.
Con 5000 bajé a 0.03. Ya recién acá pasa mi test, ¿no? Porque me piden así, ¿no? Un error bien bajito, ¿no? 0.05, 0.03, 0.01. Necesito bastante información. Ya se dan cuenta de la importancia de siempre en un establo o un rebaño de animales, siempre guardar registros para justamente tener suficiente cantidad de datos para estimar estos parámetros genéticos, como en el caso de heredabilidad. ¿Correcto? ¿Hasta acá? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Ahí al fondo. Dime. ¿Cuál parte? ¿Este? Ya, este de acá es la varianza de X y este acá es la varianza de Y. Con los datos que tienes en tu calculadora, ya vas a dar la varianza de X y de Y. Se puede hacer acá. Sí, ahorita vas a poner, tú pones acá shift, estadísticas, ahí está varianza 4, ahí está el de X es 4, igual. Bueno, ya borraste los datos, pero ahí está. ¿Ok? ¿Otra pregunta? No salió, no, pero no sé cómo lo hizo. Para ir a la realidad, multiplico por 2. Este es el segundo método, ¿no? Regresión del rendimiento de uno de los padres con el promedio de los hijos. Profesor, ¿Qué? ¿cómo lo calculaba? ¿Qué cosa? El ejercicio Anterior. No, dice ya llenó los datos. Ya. ¿Para hallar qué? ¿B? Ajá. Ah, ya, shift, estadísticas, regresión. Ahí está el B, 0.3. Static creo que es. Ahí te da desviación, ¿no? Y ese valor lo hacen comparado que te da la varianza. Si la verdad. Yo vi que era uno. Muy bien. Entonces, dicho esto, y ya está claro, ahora podemos filtrar. Ahora sí viene lo fuerte. ¿En serio? Ahora viene lo fuerte. Ahora entramos a la parte de el cálculo de Difundo. heredabilidad Cálculo de regresión. por correlación entre medios hermanos. En este caso, ¿qué necesito? Como se dan cuenta, ya no es necesario tener registro de papá. Tampoco es necesario registro de mamá. No lo necesito. Lo único que necesito es el registro de los hijos. Y como se dan cuenta, aquí hay un grupo de hijos que son en realidad medios hermanos. Ahí se nota que son medios hermanos. Lo que hacemos en este caso, con este método, es tenemos acá un papá, otro papá. Este tiene, supongamos, tiene 3 hijos y 3 hijos. Cada raíz es un hijo. Entonces se comienzan a formar grupos de medios hermanos. Hay, como se cuenta, medios hermanos. Cada uno de estos viene de una mamá diferente. Entonces, ya no puedo hacer regresión, porque no hay dato de papá con que regresionar. Solamente me queda hacer comparado entre los hermanos. Entonces ahí, en lugar de hacer regresión, ahora hago correlación. Aplicamos la correlación. Pero ¿cómo hacemos eso? Pues acá vamos a trabajar un método que ustedes aprenden en este que se llama el modelo de análisis de variantes. A través del análisis de varianza vamos a estimar eso. ¿Qué debo identificar? Pues el carácter que estoy evaluando, que es un carácter como peso o leche o lana. Lo voy a relacionar como mi variable dependiente que va a estar en función de otra independiente, que en este caso es el efecto papá. Papá, que ha transmitido la información. Ojo, que no la tengo, pero sí sé que ha intervenido en la adición genética de estos individuos. Bueno, eso es lo requerimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero crear el modelo, ahí está. Este es el carácter que estoy evaluando, este es el I que estamos evaluando, que es el registro de cada uno de estos hijos. Depende de una media, el efecto papá, que es el S, que es como si fuese un tratamiento, y el error que ya conocemos por estadística. Por estadística sabemos que siempre hay un error. Este también se va a contabilizar en este modelo. Entonces, como ya tenemos un modelo, aquí trabaja el análisis de varianza. La gran ventaja del análisis de varianza, como van a ver en algunas de sus tareas, es que aquí yo puedo agregar el efecto ambiental, puedo agregar el efecto sexo, puedo agregar el efecto sombra, el efecto corporal, el efecto manejo, puedo agregar más efectos. De esa forma, este error se hace hecho más chiquito. Esa es la gran ventaja que tiene el análisis de varianza.
Entonces, ponemos todo esto en un modelo de análisis de varianza, donde cada padre es como si fuese un tratamiento, es muy parecido a la estadística. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿cómo es que sale? Ahí está. Aplicamos ese cuadrito fácil de memorizar. ¿Qué tengo que identificar primero? La fuente de variación. FV es fuente de variación. ¿Cuáles son las fuentes de variación que vamos a tener acá? Pues vamos a tener la fuente de variación entre papás, entre progenie, y la suma de estos dos me da el total. Ahí está mi fuente de variación. Fuente de variación entre papás, que es entre el grupo de medios hermanos. Acá hay un grupito, acá hay otro grupito, y acá hay otro grupito. Entre estos hay diferencia, entre el grupo de medios hermanos. Y la otra entre el progenie, dentro del grupo de medios hermanos, o sea, entre este y este diferencia, acá hay diferencia, 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 diferencia. Y entre ellos hay diferencia. Esas son las fuentes de variación entre el grupo de medios hermanos y dentro del grupo de medios hermanos. De ahí calculo acá, primerito, grados de libertad. ¿Se acuerdan de grados de libertad? ¿No? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Sí se acuerdan? No? ¿A qué me acerqué todo eso? Ya, acá lo volví a ver. En este caso, grado de libertad entre papás es S-1. Ese es el número de papás. Es papás. Entonces, aquí, para el ejemplito que está ahí, ¿cuánto vale ese? Ese es 3 menos 1, 2 grados de libertad acá. Aquí van 2 grados de libertad. Luego me dice S por K menos 1, ¿qué cosa es K? El número de hijos de cada papá. Aquí en el ejemplito, ¿cuántos hijos tiene cada papá? 3. Muy bien. Entonces, 3 menos 1, 2. Por 3, 6. ¿Por qué dudan? Por ahí pienso que sacan calculadoras. Entonces acá tenemos 6 grados de libertad. ¿Correcto? Teléfono. Va a hablar afuera. Teléfono. Entonces tenemos acá 6 grados de libertad. Y acá tengo el total S por K menos 1. 3 por 3. Menos 1. 8 grados de libertad. ¿Se dan cuenta que esto cuadra también con el total? 2 más 6, 8. También cuadra así. Por suma o para tener una formita, se va a aplicar todo. Ya está la primera columna. Ahora viene la columna de suma de cuadrado. Esta de acá, estas dos, no la voy a hacer ahorita porque es más operativo. La vamos a ver en clase de práctica. Ya, no se preocupen por eso. La suma de cuadrados la vamos a ver con el Excel. Pero sí puedo enseñarles esta parte de acá. Estos son cuadrados medios. ¿Cómo calculo cuadrado medio de papás? Suma de cuadrados entre grados de libertad. Eso me da cuadrado medio de papás. Y suma el cuadrado de medios hermanos entre su grado de libertad me da cuadrado medio de medios hermanos. O sea, ya tengo cuadrado medio. Una vez que tengo estos números, se iguala con el cuadrado medio esperado. ¿Y aquí qué cosa voy a tener? Voy a tener varianza de medios hermanos que está acá, y acá varianza de medios hermanos, más cada vez es varianza de papá. Como ustedes saben, por de ecuación, esto de acá se iguala, esto de acá se iguala. ¿Cuál es la intención? Obtener varianza de medios hermanos y varianza de papás. Ese es nuestro objetivo. Muy bien. El de varianza de medios hermanos facilito, ¿no? Varianza de medios hermanos es igual, de frente el número, cuadrado medio de medios hermanos. Ya lo tengo, está ahí, está clarísimo. Y varianza de papás, ¿cómo lo hallo? Despeje. ¿Cómo calculo varianza de papás? Yo quiero esto solito. Cuadrado medio de papás menos varianza de medios hermanos. Ahí está, varianza de papás. Ya tengo este acá. Esos son los dos que yo quiero calcular. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular esos dos valores, ¿no? Varianza de medios hermanos y varianza de papás. Pero antes de entrar en eso, ¿a qué se la puse fácil? Hay 3 hijos por cada papá, pero eso es cada vale 3, ¿no? Así facilito eso. Pero ¿qué sucede cuando existen diferentes números de hijos por cada papá? Supongamos que ahora existen, no sé, vamos a tener acá, este acá tiene 3 hijos
Este tiene 2 hijos, este tiene 5 hijos. Claro. Ya no puedo decir que K vale 3. Tampoco puedo decir que es el promedio de 3 más 2 más 5 entre 3. Tampoco. Para poder hallar el valor promedio de hijos de cada papá, cuando tengo diferente cantidad de hijos de cada papá, aplico esa formulita. Fácil de memorizar. Mira, K va a ser igual a 1 entre S menos 1 por N, que es el número total de hijos de los papás, menos sumatoria de cantidad de hijos de cada papá al cuadrado entre el número total de hijos de los papás. Eso viene a ser estimación del nuevo valor de K, cuando tengo diferente cantidad de hijos por cada papá. ¿Quieren que haga un ejemplo de eso? Ya. Entonces, vamos a aplicar lo que ya está acá. Yo quiero hallar el valor de K. Ok. K va a ser igual a 1 entre S menos 1. Esos son los papás. ¿Cuántos papás hay acá? 3. 3 menos 1. Luego por. ¿Cuántos hijos hay en total? 3 más 2 más 5. 10. Menos. División. 10 también. Ahí está. Luego me ve sumatoria de cantidad de hijos de cada papá al cuadrado. Eso es sumatoria en el cuadrado. Eso viene a ser. ¿Cuánto saca de acá? Al cuadrado 9. Más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Listo. 25 más 4 más 9. 38 entre 10. 3.8. 10 menos 3.8. Entre 2, 3 puntos. Listo. Ese es el valor de K ponderado. El nuevo valor de K cuando tenemos diferente cantidad de hijos por cada papá. Aplicamos esa formulita y obtenemos el nuevo valor de K. ¿Correcto? Ahora bien, ya hemos visto cómo hallamos el K, ya sabemos que debo hallar varianza de papás y varianza de medios hermanos. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale la heredabilidad en este caso? Recordemos tres cositas. La fórmula de heredabilidad, ¿cuál era? Acá está. Varianza aditiva entre varianza fenotípica. Eso ya lo conozco. La varianza entre papás es igual a la covarianza entre medios hermanos. Ah, ya. Varianza de papás es igual a la covarianza de medios hermanos. Y la covarianza de medios hermanos es un cuarto de la varianza aditiva. O sea que esto de acá es igual a la varianza aditiva entre cuartos. ¿Está? Recuerden, yo quiero hallar este acá, ¿no es cierto? El 4 pasa aquí multiplicando. Entonces, ¿cómo queda varianza aditiva? Aquí es igual. 4 veces varianza de papás. Listo, les tengo la varianza aditiva. La varianza fenotípica, recuerden que varianza fenotípica es la suma de todo, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué cosa tengo? En el análisis de varianza, la única varianza que yo tengo acá son de papás y de medios hermanos, es lo único que tengo. Entonces la fenotípica será la suma de esas dos. La fenotípica es varianza de papás más varianza de medios hermanos. ¿Recuerdan que heredabilidad era aditivo entre fenotípico? Ah, ok, entonces será esto de acá. 4 veces varianza de papás entre varianza de papás más varianza de medios hermanos. Ya está. La heredabilidad es 4 veces esa varianza de papás. La tiene prohibida, la computadora no tiene el texto, no se hace. Varianza de papás más varianza de medios hermanos. De esa forma ya calculo el valor de heredabilidad por correlación medios hermanos. Por si acaso, esto de acá, lo que está en el círculo, también se conoce como T, que viene a ser correlación interclase entre medios hermanos. O sea que heredabilidad igual a 4. Siendo T, varianza de papás entre varianza de papás más varianza de medios hermanos. Ese es el valor de correlación interclase entre medios hermanos. Entonces ya tengo aquí el cálculo de la heredabilidad por correlación medios hermanos. Pero recuerden que siempre cuando calculo la heredabilidad es más o menos ¿qué cosa? El error estándar o desviación estándar. ¿Cómo calculo el error estándar? Cuando utilizo correlación medios hermanos, ahí está la fórmula para calcular el error estándar por correlación medios hermanos. Es sencillo en realidad porque si se dan cuenta solamente reemplazar
El t, ¿qué cosa es? Heredabilidad entre 4, ¿no se dan cuenta? T es heredabilidad entre 4, ¿no es cierto? Ya tengo que. Para el ejemplito, acá por ejemplo sería 3.1 y el S sería 3. Listo. Con esos datos ya puedo calcular el error estándar de la heredabilidad. No simplemente reemplazo, ¿no? Eso es todo lo que voy a hacer. Solamente es reemplazar. Bien. ¿Preguntas acá? Ahora viene lo fuerte. Aprender, ver si realmente se aprendió. A ver, hasta acá preguntas, dudas, consulta no, porque por consulta cobro. Preguntas, sí. Por si acaso, una aplicación de eso lo pueden encontrar en este pequeño artículo que solamente es una hoja que desarrollé con Cabello de Paso. Aquí apliqué el método de correlación medio cerrado, es de acá. Ahí pueden ver ustedes cómo es que se hizo, cómo es que se hizo. Como es un estudio preliminar, este método es útil para el estudio preliminar. Le decía que hay modelos más avanzados como el modelo animal, que utilizan multivariados, univariados, que es más preciso. También lo pueden encontrar en otro artículo que estoy haciendo, aplico un modelo univariado, que ahí nos dice cómo es la herencia a través del modelo animal. Pero luego vamos a tener otro artículo que estoy desarrollando ahorita en modelo multivariado, ya más avanzado. Va avanzando desde nivel, ¿no? Va aumentando en nivel de complejidad. Obviamente ya cuando lleven ustedes el mejoramiento genético avanzado, ahí les enseño con todo gusto lo que son modelos animales. Yo me acuerdo que yo le vi en un solo curso, modelo animal, 4 meses, ¿no? Imagínense, puro cálculo matricial, cálculos matriciales por todos lados. Bien chicos, recuerden un detalle, la heredabilidad mide la importancia del valor aditivo del rendimiento animal. Eso es lo que nos dice la heredabilidad. No cambia cualquier estrategia de la herencia mendeliana, sigue siendo aporte de mitad papá y mamá, esa parte no la va a cambiar, solamente cuantifica ese parecido para cada fenotipo. Importante para estimar valor genético de la progenie, o sea, el mérito genético también conocido como valor de cría. Y acá podemos ver una nueva fórmula para calcular el valor de cría. Es igual heredabilidad por rendimiento del individuo que estoy evaluando, menos el promedio de la población. La nueva fórmula para calcular el valor de cría. Como se dan cuenta, en la anterior fórmula utilizaba información de la progenie. Entonces necesitaba información de sus hijos, lo que nacieran, los hijos y produjeran. Entonces tomaba bastante tiempo. Pero con este de acá, ya lo puedo hallar directamente con un rendimiento de cada individuo. Claro que aquí utilizo la heredabilidad para hacer ese cálculo de valor de cría. La heredabilidad se mantiene constante por varias generaciones, o sea, demora generaciones para que los valores cambien. Así que no es rápido el cambio, va a tomar su tiempo. Pero la ventaja es que se mantiene por bastantes generaciones y es bastante buena, se mantiene constante. Y puede ser la heredabilidad más precisa con mayor y mejor información. Para que el error estándar sea más pequeño, se necesita más información. Le decía, ¿no? Como 5.000 datos. Pero ¿qué pasa si no tengo 5.000 datos? Si quiero igual un menor error estándar. Entonces cambia ese método. Ahí, por ejemplo, puedes utilizar el famoso modelo animal, que con 600 animales ya tienes una buena estimación del error estándar. No necesita estar de todos datos como en la necesidad de 5 generales. Y con eso ya se hace mucho mejor. ¿Correcto? Bien chicos, acá, preguntas. Le dije 1 hora y media de clase, exacto. Para que se entienda lo que todos entendemos. Veo cara de duda. Acá puede ser 3 o 1 que ya no. Ah, ya. En este caso, fíjate, chicos, señor, lo ven acá. Fíjense que en este caso, como les decía, en el cuadrito de análisis de varianza, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene
calcular estos valores. ¿De acuerdo? Yo quiero calcular estos valores. Entonces, yo quiero varianza de papás y varianza de hermanos. Son todas las varianzas que yo quiero calcular, quiero estimar. Entonces, usted me pregunta, ¿por qué la fenotípica es la suma de estos dos? Porque son las dos únicas que tengo. Y toda la fenotípica es todo lo que yo tengo. ¿No es cierto? Entonces, por esa razón, estoy buscando estas dos y estas dos son todo igualito la parte fenotípica. Si ves el de correlación errores enteros, vas a ver que hay un tercero acá, otro tipo de varianza. Igual, esta más la otra varianza, todo es suma la fenotípica también. Dime. ¿Cuál? ¿Ese C? Cuadrado medio. Es un cuadrado medio. Acuérdense cómo calcularlo para que vean en su práctica cómo calcular el cuadrado medio. Suma de cuadrados. Este es suma de cuadrados. Grado de libertad. Grados de libertad. Los famosos grados de libertad. ¿Bien? Ok, chicos, entonces, para no perder la costumbre, ahí está, 5 preguntitas, a ver si se acuerdan todo lo que hemos hablado ahorita de heredabilidad. Como les decía, este es un tema complejo, la siguiente semana es repetibilidad, pero es parecido a esto, van a ver que no es más difícil en realidad, no es tan difícil. Vamos a ver. ¿Todavía no? Falta aquí. Ahora sí me ponen apellido, ¿no? Bueno, por apellido yo siempre apellido. Y ahora sí, ¿no? Ok, vamos a ver entonces, son 5 preguntitas con su pregunta de cultura general, como corresponde. Siempre cero, ¿no? Siempre cero. Siempre cero. ¿Siempre cero? Oficial. Álvaro, muy bien. La mayoría acertó. La heredabilidad tiene valores siempre positivos. ¿Y por qué tenía siempre valores positivos? Porque todo valor elevado al cuadrado siempre es positivo. Por si acaso, análisis de varianza también es ANOVA. Análisis de varianza también es ANOVA.
independiente. Esa es la ventaja de la análisis de varianza. ¿Se acuerdan que le dije, no? En el modelo puedo agregar más factores? Texto, corral, sombra, manejo. Yo puedo agregar más factores. Esa es la gran ventaja. El análisis de varianza siempre es negativo, no más que ver. Siempre es igual que la heredabilidad, no. ¿Quién dijo eso? Análisis de varianza es un método para calcular heredabilidad, no es lo mismo. Tome en cuenta el chico era, ¿qué es chico era? ¿Qué ves que el chico era? Tengo otra clase, ese. ¿Logró libertad? Nada que ver. Tengo otra clase, bro. ANOVA también es análisis de varianza. Recuerden que el ANOVA lo utilizamos cuando trabajamos registro de medios hermanos. No tengo ni de papá ni de mamá, trabajo con medios hermanos. Nada que ver con primos, que lo puse para descartar. Era para descarte, ya igual. Deben escribir, escriban la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Álvaro, sí, primero. La letra B minúscula, B mayúscula o petra, ¿no? Cualquiera de las opciones son válidas. Todas son válidas. Ahí sí la mayoría, casi todos han sacado de ahí. ¿Qué habrá puesto acá? Está todo. Ya, mejor lo veo. ¿Es la de Pokémon? Geografía. El colegio. Cygnus. Canberra, a ver, la mayoría falló, ¿ah? Sydney pusieron. Claro, porque se acuerdan de Sydney. No, Melbourne es más absurdo. Canberra es la capital de Australia.